los días lunes tenemos el honor de tener el panorama global de la mano de Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Hola Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están hoy? Muy Bien. bien Federico. Bueno, para hablar, ¿no?, acerca de lo que sucedió el fin de semana, de las elecciones en Europa y también novedades con respecto a lo que pasa en Francia, ¿no?, con Macron y bueno, un anuncio que dio también en las últimas horas. Bueno, sí, para situar a la audiencia, durante el fin de semana se terminaron de realizar las elecciones en la Unión Europea para el Parlamento Europeo. Sí. Esto es importante destacar, el proceso de la Unión Europea como tal cuenta con distintas instancias de gobierno regional, es decir, existe un gobierno más allá de los países. Claro. En este caso se elegían los y las representantes para el Parlamento Europeo, es decir, en cada país se votaban a distintos partidos políticos para que representen a sus ciudadanos en el ámbito europeo. La novedad de estas elecciones es el avance por parte de ciertas fuerzas de nacionalistas de derecha, ¿no? Que si bien han puesto en discusión en varios países la hegemonía que tiene la tradicional centro derecha, no han logrado terminar de desbancar a esta agrupación de centro derecha que logra consolidarse como mayoritaria, pero sí han cambiado las correlaciones de fuerza. Eh, Particularmente hay un retroceso importante de la socialdemocracia a nivel continental y la emergencia de estas distintas fuerzas que son más bien reactivas frente a la crisis que atraviesa Europa. Europa viene atravesando una crisis que tiene que ver con lo económico, es el modo de crecimiento después de la pandemia, con estancamiento, fuerte Claro. inflación, la guerra con Ucrania, en el cual Europa está muy involucrada a través de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, políticamente Europa hoy está conducida por la OTAN, y luego las distintas expresiones de crisis de representación que se viven en algunos países también se vieron reflejadas en estas elecciones. En particular era lo que mencionaban sobre Francia, donde ahí lo que se vio en las elecciones fue que la primera fuerza pasó a ser eh, la liderada por Marine Le Pen, que es una expresión de derecha nacionalista Claro. francesa que obtuvo una resonante victoria, en primer lugar, eh, sacándole bastante ventaja a la fuerza oficialista del presidente Macron. Por eso Macron lo que decidió fue, en vista de los resultados, convocar a disolver la Asamblea Nacional, que es el Congreso de Francia, y convocar a nuevas elecciones para que de allí surja un nuevo primer ministro. Recordemos, Francia tiene un sistema semipresidencialista donde hay un Claro. presidente que es Macron, pero luego también hay un primer ministro que va a ser electo en estas comicios que convocó Macron. ¿Por qué lo hace Macron? Uno se podría preguntar, bueno, con el objetivo de revalidar la legitimidad política que él tiene, porque él confía que estas elecciones en Francia, que fueron para diputados europeos, expresaron un descontento que no necesariamente está vinculado contra el gobierno de él, sino que es un descontento vinculado con hacia dónde va la Unión Europea y distintas dificultades de otro tipo que aparecen. Claro. Entonces, Ujú. si se quiere, emulando un poco lo que hizo Pedro Sánchez, ¿se acuerdan Exacto. cuando Ujú. había obtenido un retroceso electoral? Pretende ponerse él a la cabeza ahora de la campaña electoral para revalidar la Claro. legitimidad política y dar la discusión al interior de Francia. Exactamente. Bueno, estas justamente elecciones que también se vieron, bueno, que hemos visto en el fin Sí, de semana, ¿no? Que todo el mundo ha hablado y bueno, no entendían de por qué, bueno, había disuelto justamente el Congreso que tiene Francia y por qué llamaba elecciones anticipadas. Bueno, tiene mucho que ver con esto que mencionaba Federico. Fede, con respecto, bueno, a una noticia que ya habíamos hablado en su momento, ¿no? De la India, de las elecciones, bueno, finalmente Modi asume su tercer mandato, pero también que tiene también el crecimiento de la oposición, ¿no? En esta ocasión. Bueno, en el caso de la India nos desplazamos hacia allí, hay un Sí. gobierno nacionalista hindú, recordemos la India es un país multiétnico, Modi también es una expresión
de un nacionalismo de derecha centrado en la etnia mayoritaria, la etnia Innu en India. Las características políticas que sobresalen de estas elecciones, que a diferencia de lo que aconteció en las últimas elecciones, él logra obtener una mayoría electoral, pero esa mayoría electoral la hace a partir de la alianza con otro sector político, en particular la Alianza Democrática Nacional, de manera tal de que en términos proporcionales los diputados que obtuvo Modi son menores a los que obtuvo en las últimas elecciones, forzándolo de esta manera a construir una alianza en el Parlamento indio para poder conformar el gobierno. Esto puede ser entendido como un desgaste que tiene Modi luego de ya casi una década gobernando en la India. Hay que destacar allí también que en términos económicos, la India vive un proceso de crecimiento muy importante, pero que es un crecimiento con una fuerte matriz de concentración del ingreso, donde el desarrollo económico ha logrado que aparezcan estos fenómenos de estos nuevos super ricos, muchos de los cuales tienen origen en la India. Recordemos, es el segundo país más relevante de Claro. Asia, después de Sí. China, con una población que también supera los 1.300 millones de personas, y un sistema político, se lo llama la democracia más grande del mundo, porque tiene un sistema político heredado de la etapa colonial, que es parlamentario, al modo occidental, aunque con las características propias de la diversidad social, étnica y cultural que tiene un país tan grande como la India. Y si hablamos de la India, un país, como bien decías, muy grande de esa área, tenemos que dirigirnos hacia Brasil, ¿no? Porque también hay muy buenas noticias con respecto al Brasil de Lula en términos económicos, ¿no? Sí, efectivamente, la noticia que se conoció en los últimos días es que Brasil ha llevado adelante un proceso de crecimiento que lo ubica como octava economía mundial a partir del crecimiento del PBI en el primer trimestre de 2024. Eh, Eso significa en términos políticos y económicos que el programa que encara Lula Sí. a partir de su llegada al gobierno luego de lo que fueron los años de Bolsonaro, está muy fuertemente dirigido hacia reconstruir la alianza entre el sector industrial de Brasil y las capas medias y sectores populares como clave para un nuevo ciclo de desarrollo con inclusión. Desde esa perspectiva, hay que destacar una serie de acciones que a nivel internacional Lula intentó llevar adelante para consolidar este proceso de crecimiento económico, como por ejemplo el ingreso a los BRICS, Claro. eh, el reforzamiento, perdón, de los BRICS en los últimos años, la ampliación de esa alianza, la fundación del Banco de Desarrollo de los BRICS, donde Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, está a cargo de eso, pero también una serie de políticas internas económicas relevantes, entre ellas se destacan el Plan de Desarrollo Industrial de Brasil, a través del cual lo que pretende Lula es que esta matriz de crecimiento revierta una tendencia que tiene que ver con la desindustrialización de Brasil. Lo que Brasil se propone es un crecimiento con un fuerte fomento del desarrollo industrial. Así que bueno, en un contexto de un mundo que está atravesado por estas crisis, vemos en Brasil una expresión de búsqueda de autonomía con capacidad de crecimiento e intento de reindustrialización. Y en este crecimiento también tenemos que viajar ahora a Rusia para cerrar este panorama global de esta semana, porque bueno, el presidente Vladimir Putin utilizó, ¿no?, el Foro Económico de San Petersburgo para mostrar el crecimiento de Rusia ante un foro económico que viene realizándose ya desde hace mucho tiempo. Bueno, sí, el lema de este foro económico fue la base de un mundo multipolar, formación de nuevos puntos de crecimiento, y básicamente se inscribe en la misma, una discusión muy similar a la que planteábamos anteriormente, que es frente a una matriz de desarrollo centrada en la lógica del capital financiero y la extracción de recursos naturales,
hay un conjunto de países que son diversos entre sí, Claro. entre los que se encuentra Rusia, entre los que se encuentra Brasil, en los que se encuentra la propia India que nombrábamos antes, que buscan tener una matriz de crecimiento autónoma. Y la clave de esa matriz de crecimiento autónoma está en las capacidades industriales, en las capacidades de generar cadenas de valor que no estén interceptadas o interferidas por la injerencia de otros países, desarrollos tecnológicos con grados de autonomía, y en ese marco es donde se destaca la intervención de Putin, porque recordemos que en el enfrentamiento con Ucrania y detrás de Ucrania con la OTAN, ha habido un intento de cercenar la economía rusa. Sin Exacto. embargo, lo que ha logrado Putin es que frente a las trabas y a los embargos que las potencias como Estados Unidos y las potencias de Europa Occidental llevaron adelante contra Rusia como represalia frente al Sí. conflicto bélico, lo que ha hecho Putin es redirigir ese flujo económico hacia fundamentalmente China y Asia Central, países como Kazajistán y otros, hoy son fuente de articulación en materia económica y de desarrollo industrial para Rusia también. Es decir, son ejemplos de países que logran buscar una cierta autonomía para proteger el desarrollo industrial en este complejo momento a nivel internacional, donde la competencia estratégica entre China y Estados Unidos lleva a que muchos países tiendan a volverse a asociar a la economía norteamericana como simples proveedores de materias primas o en todo caso como plazas para la valorización financiera. Exacto, ¿no? Uno se pone a pensar, Federico, lo que pierde Argentina, ¿no? De la invitación que ha tenido para integrar los BRICS y que no ha utilizado este gobierno, ¿no? Sí, bueno, es una discusión que hoy tenemos que mantener, que es Ujú. cuál es el tipo de inserción internacional que un país Claro, como la Argentina le conviene, no en función, yo insisto, de preferencias ideológicas, sino en función de los intereses nacionales y la capacidad de tener una autonomía estratégica y un desarrollo soberano en este mundo que está atravesado por estas crisis. Lamentablemente, lo que hace la política exterior argentina bajo el gobierno de Milei es subordinar el interés nacional claro. a las necesidades que tienen las potencias occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, pero también otras potencias de Europa como Inglaterra, a través del uso de los recursos naturales de nuestras Malvinas, eh, o otras potencias, subordinar el desarrollo nacional a las necesidades que tienen estas potencias occidentales para mejorar su capacidad frente a la competencia estratégica con China. Es decir, somos una especie de furgón de cola, si se quiere, de Claro. las necesidades de esos otros países. Así que es importante analizar el escenario internacional y comparar las distintas opciones que tienen países similares a la Argentina frente a las alineamientos que plantea el gobierno de Milei. Así es. Federico, la verdad que como siempre muy completo este panorama global. Recuerden seguirlo en observatoriodelsurglobal.com y en redes sociales, Lau. Claro, los buscan entonces como Observatorio del Subglobal. Así es. Federico, muchas gracias por estos minutos. Hasta el lunes que viene. Pasá